hay una migración forzosa permanente de mapuches que recurren como última tentativa de vida sobrevivir en la ciudad. El mapuche ya busca una situación de ir asimilando algunas costumbres, entre comillas, del Huinca. El vestirse bien, ¿no es cierto?, andar con sus zapatos lustrados, el cabello bien cuidado, y pasa a ser una especie de mapuche transformado. Mapuche llega acá a Santiago a sufrir, a ocupar las labores más, diríamos, de primera mano, como jornalero, ¿no es cierto?, no, obrero no especializado. La mayoría son panificadores, las jóvenes, las niñas son asesoras del hogar. Sin embargo, esta asesora del hogar sigue sufriendo las horas de trabajo, el poco sueldo, ¿no?, y poco respeto a su tradición y a su cultura. Los migrantes hemos hecho un aporte significativo a la vida urbana, ¿no? El concepto de las palabras, ¿no es cierto?, el uso de los apellidos, el mismo fenómeno de los nombres de las calles, Vitacura, Quilicura, ¿no? Hemos retrocedido, yo diría, 100, 200 años con la barbarie que se comete hoy día. Eso no es la identidad que queremos, ¿no? Queremos una identidad con armonía, queremos una identidad con paz, con la diversidad cultural. Es en sectores del centro de la ciudad y en determinadas comunas de la capital donde podemos observar con mayor claridad cómo la migración constituye también uno de los elementos que van transformando a las ciudades y a los espacios urbanos. ¿En qué medida la emergencia de barrios de migrantes transforma las identidades territoriales preexistentes? ¿Cómo se da esa convivencia? ¿Y cuáles son las nuevas identidades que de ahí surgen? Los distintos usos y significados de los espacios territoriales no dependen de cualquier cosa, sino de ciertas condiciones que me parece que son clave. El género, la raza, la etnia y la clase determinan cómo se va experimentando el espacio y los significados que se van construyendo. No estamos frente a la idea de un barrio que recibe migrantes que provienen con identidades particulares y que debe ver cómo se fusiona o se convive con otros grupos que tienen otras identidades. Plantearlo en estos términos supone comprender que el espacio y el territorio sería una especie de escenario neutro, vacío, un setting donde se desarrollan distintas conductas, distintas relaciones. Relativizar la condición de privilegio de algunos sujetos y comprender que todos somos un otro para alguien y que en algunos contextos tenemos más privilegios y en otros claramente no, permite organizar también estrategias en la búsqueda de la democratización de las relaciones sociales y favorecer así la mejor convivencia. La interculturalidad es un desafío grande, donde se deben ir trabajando los múltiples ámbitos de las relaciones sociales que se dan en los barrios, y para ello es necesario reconocer los diversos discursos identitarios que están en juego y cómo el territorio va formando también parte de ello. La región metropolitana se nutre de por lo menos 3 identidades migratorias: la migración internacional, la migración interna campo-ciudad y la migración intrarregional o limítrofe dentro de la región latinoamericana hacia Chile. La primera, ya sabemos el carácter de esa migración transatlántica, de la llegada de ingleses, españoles. La migración interna, la migración campo-ciudad, alrededor de 1920, 1960, hacia la ciudad, la región metropolitana, y donde también incluye los pueblos originarios. Del 1982 comienza a destacar la presencia de migración a la región metropolitana de argentinos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos. Lo primero que hay que señalar es que el migrante es portador tanto de su cultura material como inmaterial. Este componente es constituyente e inseparable de su identidad. Está claro que el migrante asume su proceso de integración al país, pero a la vez es poco probable que se separe parcial o totalmente de su contenido cultural. Y esta migración que va a ingresar al país se posiciona en la ciudad haciendo visible la diversidad a nivel del ámbito público. Precisamente ahí es donde se va a generar el rechazo y los conflictos por esta visibilidad, que en cierta medida ponen en relieve los problemas y cuestionan la convivencia en base a la multiculturalidad. En este sentido es importante discutir cómo vamos a entender como sociedad la multiculturalidad. Si esta va a fundir en lo llamado los chilenos,
o a ser respetuosa del proceso de identificación y preservación de la identidad o identidades coexistentes. Para facilitar el proceso de la multiculturalidad en la región, lo primero es la igualdad de derechos, segundo, una nueva ley de migración, una ley antidiscriminación y fomentar los espacios de encuentro. Voy a hablar desde la perspectiva de la presencia de la migración internacional y, por una parte, con algunas ideas fuerza que queremos reafirmar. Efectivamente, la inmigración internacional en Chile ya es un proceso que está instalado, ha sido parte de una constante en la historia de Chile. Sí, en la primera década del siglo XX hay un salto muy importante de una presencia inmigratoria. La concentración en 4 o 5 nacionalidades hace, por incluso fuerza numérica o por masa, el hecho de que impacten en forma relevante en las grandes urbes donde se concentran y en la transportación que están haciendo de sus identidades culturales, su historia, sus elementos simbólicos, sus discursos. Que estas comunidades se fueron construyendo a propósito de redes sociales, tanto por parentesco como por la región de origen, que la población inmigrante en términos absolutos se concentra en la región metropolitana. Una población inmigrante ha logrado ya instalar, incluso ya con cierta visibilidad pública, algunas de sus manifestaciones culturales. Hasta ahora, como lo decía Leonardo, Chile no tiene una ley migratoria. Hay que recordar que todavía nos rige un decreto del año 1975, que por lo tanto tiene la visión muy propia de la época, en el sentido de una migración más bien atentatoria a los conceptos de seguridad nacional. Y por último, que hay una resignificación de símbolos, que es muy importante, que se da a nivel de barrios, pero también a nivel de grupos nacionales, como decía, esta suerte de las fiestas nacionales de la independencia, fiestas religiosas. Entonces hay una resignificación de eso en el territorio de acogida.